Seguro recuerdan el restaurante japonés de Monster Inc. Y seguro conocen la película de King Kong. No el blanco y negro. Y te preguntarás qué tienen que ver estas dos cosas en común. La respuesta, mucho. Tienen mucho más en común de lo que crees, y todo gracias a una técnica de animación que revolucionó el mundo de los efectos especiales en pantalla para siempre. Aunque podríamos sentarnos a repasar la teoría parte por parte, prefiero tomar la vía entretenida para que entiendas mejor por qué el cine le debe tanto al stop motion. Corría la década de 1930 y la carrera cinematográfica de Merian C. Cooper estaba aflorando. Él, que en su momento sirvió en las fuerzas aéreas estadounidenses, tenía una visión: un enorme simio en la cima de un edificio. A su alrededor, aviones volaban disparando a la criatura y este los combatía furioso. Fue a partir de ese concepto que los guionistas Ruth Rose y James Ashmore Clermont concibieron la historia de Kong, un gorila gigante que era sacado de su hábitat para ser llevado a Nueva York y allí exhibirlo como la octava maravilla del mundo. Mientras tanto, en otra parte, un naciente Willis O'Brien trabajaba en algo innovador: una serie de cortometrajes animados financiados por el mismísimo Thomas Edison. La temática: dinosaurios, pero como nadie los había visto antes. O'Brien había construido modelos a escala de los dinosaurios, fijándose en que sus diferentes partes fueran móviles. Él, que era un ilustrador con mucha experiencia, utilizaba modelos de arcilla como referencia para poder hacer sus dibujos. Pero de pronto se dio cuenta de algo. Si una pequeña escultura a escala podía simular el aspecto de un ser, tal vez también podría simular su movimiento. Fotografió los modelos en diferentes poses. Al colocar las fotografías una después de la otra, podía verse una secuencia de movimientos que, al proyectarlos a gran velocidad, daba la impresión de que sus criaturas estaban vivas. Así, sin más, se convirtió en uno de los pioneros del stop motion. Las animaciones de Willis O'Brien fueron sin duda un antes y un después. Luego de un par de producciones, se había decidido a llevar a cabo su proyecto más ambicioso hasta la fecha, al que llamaría Creación, y en el cual invertiría todo su talento y esfuerzo de ahí en adelante. Hizo maquetas, modelos, realizó incontables bocetos y para cuando tuvo listo el guión, se pasó por la empresa productora para presentarlo. Casualmente esta misma empresa había contratado a Merian C. Cooper y el destino los juntó a ambos. O'Brien estaba ansioso porque le dieran la luz verde. Le dio el guión a Cooper. Era el trabajo de su vida, una historia de aventuras donde los personajes se perderían en una isla desconocida, llena de peligros que se materializarían en bellos y detalladas réplicas de plantas colosales, fauna prehistórica y por supuesto dinosaurios. Era algo nunca antes visto, algo de proporciones... No me gusta. ¿Qué? Este guión es horrible. Pero me gustan tus diseños y eso de los dinosaurios. Podría usar de mi película del gorila gigante. Y se puso manos a la obra. Ambos proyectos se fusionaron en un solo guión, conservando algunos elementos del proyecto de O'Brien, como la isla y las peleas con dinosaurios, dándole a Kong un origen, lo que resultó ser la pieza final para completar la historia del enorme simio. El público de 1933 no estaba preparado para lo que vería. En aquel entonces lo común era que las criaturas fueran interpretadas por actores dentro de trajes. Pero esto era una figura de un mono gigante moviéndose por la pantalla, interactuando con los actores. Aquello parecía magia. Mas no sabían que estaban presenciando el inicio de los efectos especiales como los conocemos hoy. Y tal como se pueden imaginar, King Kong se convirtió en un fenómeno de tal magnitud que salvó a la productora de la quiebra y hasta este día se sigue considerando un clásico de culto. Pero al principio mencioné ese restaurante en Monster Inc. y aún te estarás preguntando qué tiene que ver. Pues bien, de vuelta en 1933, mientras se proyectaba King Kong,
Un niño de 13 años, dentro de la sala, miraba perplejo la cinta. Nada en esa cinta llamó más su atención que aquel gorila. Se preguntaba cómo se logró tal hazaña, cómo se hace para que una figura se mueva al lado de los humanos en la misma escena, cómo se logra agrandar un animal a tales dimensiones, cómo se mueve una marioneta que no tiene hilos. ¿Saben cómo se llamaba ese niño? Harryhausen. El nombre del restaurante no es simplemente una curiosidad, es un homenaje más que merecido. Ray Harryhausen, ya de adulto, hizo enormes contribuciones al cine. Fue aprendiz del propio O'Brien, quien le enseñó todo lo que sabía. Con la ayuda del stop motion y del montaje, crearía escenas míticas como la icónica escena de los esqueletos o el temible cíclope gigante, entre muchos otros. Su nombre pasó a ser una leyenda y su legado convirtió al stop motion en una herramienta indispensable para contar historias fantásticas. El stop motion como efecto se fue perfeccionando para volverlo más complejo, para volverlo más creíble, y con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, compartió escena con los primeros animatrónicos del cine. Gozó de una época de oro en la que no había nada más espectacular ante la vista, deslumbrando a grandes y pequeños con todas las proezas que esta técnica tenía para ofrecer. Me atrevería a decir que el stop motion es el punto más alto de los efectos prácticos. Entonces llegó Jurassic Park. Ya antes se había usado el CGI en las películas, pero las limitaciones de la época lo hacían decenas de veces inferior al realismo del stop motion y los efectos prácticos. Y por esta misma razón, Spielberg quería filmar Jurassic Park sin absolutamente nada de CGI, para lo cual pensaba usar una combinación de efectos prácticos y stop motion. Había contratado a Phil Tippett, que ya había trabajado en Star Wars y Robocop, y había desarrollado una técnica avanzada de stop motion a la que bautizó como Go Motion. Incluso rodó algunas escenas de prueba con esta técnica. Justo ahora están viendo su versión de la escena de los raptores. Pero entonces, Industrial Light and Magic preparó un demo para el director, mostrando el excelente trabajo que podían hacer con modelos digitales. El resultado fue tan bueno que se cuenta que el animador bromeó diciendo: "Creo que estoy extinto". Pero eso no era del todo cierto. El stop motion sigue estando vigente hasta la fecha, muy presente en la animación, contando con su propia corriente cinematográfica, y aunque el público no siempre se da cuenta del arduo trabajo que hay detrás de esta técnica, sé que aún hay cineastas que lo valoran lo suficiente como para arriesgarse a hacer cintas de stop motion, y que luego de casi 100 años todavía tiene ese toque especial para maravillar a la audiencia, para contar historias a través de arcilla que cobra vida y que por mucho tiempo fue el vehículo para hacer posible lo imposible en el cine. Parece casi poético que la era del stop motion comenzara con una cinta de dinosaurios y finalizara con una cinta igual. De alguna manera parece simbolizar el fin de una era, pero solo para dar comienzo a otra. Y así, como en todo lo demás, el cine continúa renovándose para hacer lo que hace mejor: contar historias que produzcan algo en la audiencia. Empatía, asombro, inspiración. Con el paso del tiempo se crean nuevas formas de hacer cine. Con el paso del tiempo se crean nuevas formas de hacer arte.